en el capítulo 19, vamos a tomar una lectura bíblica, y el capítulo 19, 25-26 dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después deshacerá esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Gracias, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Por favor, denos el mensaje que tiene para nosotros en esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Esta es una profecía de Job, acá en el libro de Job, en el versículo 19, donde Job dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Entonces, cuando hablamos sobre, es aquí, ¿ve? Sobre la Biblia o sobre el púlpito, ¿verdad? Acá. Él veía en los ojos de la fe que se levantaba, por decir así, de entre los muertos. Esta es una profecía de Job, donde este hombre estaba que lo había perdido todo. No solamente había perdido sus cosas materiales, sus animales, sus camellos y todas las cosas, sino que, o las casas, sino que los hijos, y aún la esposa, porque la esposa le dijo: a pesar de lo que te ha pasado, aún mantienes la integridad ante tu Dios, maldícelo y muérete, le dijo. Y después de eso, la segunda prueba de Job fue aquella zarza maligna, aquella enfermedad, donde él se tiró al polvo, al sol y se rascaba, y donde sus tres mejores amigos lo acusaban de que: ay, sí, mira tú, gran inocente que se ha perdido, ¿verdad? Y Job decía: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que lo veré levantarse de entre los muertos sobre el polvo de la tierra. Esta es una gran profecía y una gran esperanza de Job, de que él esperaba, o él tenía la fe de ver a su Señor. Existe una fuerza que se opone a la vida, una fuerza que se opone a la vida. ¿Cuál es esa? Podemos decir, ¿qué? ¿La fuerza del mal? ¿O qué? ¿La fuerza del pecado? Bueno, hay una fuerza que persigue al hombre, y como le comentaba, que uno como niño, ¿verdad?, nace con los derechos y la protección de sus padres, ¿verdad? Derecho a comida, derecho a vestida, derecho a estudio, y también venimos con el derecho de la vida por el Creador, ya que Él nos ha dado la vida, entonces tenemos un derecho a la vida. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y todos venimos a quedar destituidos de la gloria de Dios, así que vamos a vivir de por vida, pero arrepentidos con Dios, y el que no se arrepienta a castigo eterno. Pues qué vida podrá ser esa, ¿verdad? Entonces acá vemos a Job, un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal, que estaba pasando grandes tribulaciones, como los pasa el mundo. Quizás no todos pasamos las dificultades, las enfermedades por la vida, sino que a cada uno nos toca tiempo y ocasión. Pasamos enfermedades, pasamos hambre, pasamos dificultades, y hombres como Moisés, como Elías, y ¿quién fue el otro? Jonás, que no habían entendido la obra de Dios y le dijeron: mejor quítame la vida. Se querían morir. Moisés se quería morir porque, o le dijo a Dios: quítame del libro de la vida, si vas a destruir a ese pueblo. No había entendido la obra de Dios. Una obra que es por fe, una obra que es a través del perdón, una obra que es a través del amor de Dios. Elías dijo: yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Se quería morir. Un gran profeta de Dios, Elías, pero para este entonces estaba huyendo y metido en una cueva. Se le había acabado todo, pero lo que no se había acabado era el amor de Dios. Y Dios de aquella cueva lo saca y lo manda para donde una viuda que allá le dé
comida y bebida. Y Jonás, uno que trató de escapar de la presencia de Dios, cuando se le murió aquella plantita, que nació en la mañana y en la tarde estaba muerta. ¿Cómo le dolió haber perdido aquella plantita? Y le dijo a Dios, mejor quítame la vida. Porque la plantita no solo le daba protección, sino que él había llegado a querer la planta por el favor que le daba de protegerle del sol. Así todos los hombres de Dios y hombres no de Dios han pasado dificultades. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que se opone a la vida, se opone a la vida. Job estaba pasando eso. Pero si nosotros vamos a 1 Corintios en el 15, dice así, 15, 35 al 49. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitará de los muertos? ¿Cómo resucitarán de los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y le da la respuesta y dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere antes. O sea que uno echa un granito a la tierra y no es ese es el que nace, pero ese se pudre. Y no es ese el que volvemos a tener para atrás, sino que tenemos un nuevo grano. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, dice, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra carne de los peces, otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria del celestial y la otra la gloria del terrenal. Y dice en el 49 ahí de 1 Corintios 15, así como hemos traído la imagen del terrenal, que es Adán, traeremos también la imagen del celestial, que es Cristo. Y en este es que Él había puesto la esperanza. ¿Qué esperanza podemos tener nosotros de la vida terrenal si se nos va? Bueno, yo es cierto que ya voy para allá porque me duele este pie, me duele esta mano, todo me duele. Me levanto cansado y a veces me despierto enfermo. Hay una fuerza que se opone a la vida. Y aquí está hablando de una resurrección, de un nuevo renacer. Que hemos traído una vida que nacimos terrenales y hemos llevado una vida terrenal. Y en la vida terrenal muchos han hecho, por decir así, la ciencia. Ha hecho algunos hacia la tierra, otros en el mar y otros hacia los astros, a la luna, y no sé yo hasta dónde habrán llegado, pero lo que sí sé es que muchos han inventado, por decir, las armas nucleares y otras armas químicas, proyectiles, que algunas de estas armas han sido experimentadas en la tierra y otras han sido experimentadas en el agua, otras han sido experimentadas en el aire. Mire, definitivamente estos experimentos han sido como las caídas de nosotros, que, por ejemplo, yo me caí de una moto y ahora cuando viejo tengo un dolor aquí, tengo otro dolor acá. Entonces nosotros, todo el transcurso de la vida, todos los pesares, los dolores, vienen a dar un efecto secundario, como las prácticas de la NASA y de cuántos investigadores, unos hacia la Tierra, que dicen que han hecho excavaciones y han encontrado un vapor y un hedor que según han encontrado el infierno abajo. Azufre. Un olor no solo a azufre, sino un olor a muerto. Bueno, todos los experimentos, al igual que todas las caídas del hombre, tienen un efecto secundario. Así. La fuerza de la que le hablo, que se opone a la vida, una fuerza
ya sea la fuerza del pecado o la fuerza del mal, se opone a que usted viva, a que yo viva. Y no solo eso, hay un adversario que se opone a que vivamos con Dios. Porque algunos experimentaremos el perdón, el amor de Dios, y otros experimentarán el castigo del mismo diablo y por sus maldades. Así que estos hombres, este Job, acá en esta ocasión, él dice: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que un día se levantará de los muertos. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando como que estaba muerto. Bueno, nosotros sabemos de que el pecado del hombre está en la materia, ¿verdad? Y entonces, por eso dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, un día esta materia va a morir, la que no va a morir es el alma. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene en materia, ¿verdad?, carne y sangre, lo que murió fue la materia, la carne y la sangre, o sea, murieron. Lo que no murió fue lo celestial, o sea, su espíritu, aquel Espíritu Santo que lo engendró. Entonces, pero no hubieran fuerzas que se opusieron a la misma vida de Jesucristo. Hubieron fuerzas que se opusieron. Desde que estaba en el vientre. Desde que estaba en el vientre lo quisieron matar. Entonces, acá Job pues tiene una esperanza y dice: yo sé que mi Redentor vive. Y acá en Primera de Corintios está hablando de un cuerpo glorioso que un día vamos a llegar a tener los que hemos aceptado a Cristo. Un cuerpo glorioso como el que estuvo el Señor Jesucristo. Vamos a leer otro en Romanos 6, 3 al 6, y dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 3. Romanos 6, 3 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí habla de que crucifiquemos nuestras carnes juntamente con Cristo. Bueno, Cristo ya estuvo crucificado y ya hasta ya resucitó. Ya no hay manera que ahora el cristiano literalmente venga a ser crucificado, sino que crucificar los deseos y pasiones, todo eso pecaminoso, a la obediencia a Cristo. Entonces, de esta manera, vamos a nosotros a llegar a tener, o sea, no solo a poner la confianza, sino que vamos a experimentar con el Señor el que así como Él se levantó desde los muertos y caminó sobre el polvo, también nosotros lo haremos juntamente con Él. No será simplemente una esperanza. Le voy a buscar otro. Me voy a regresar a 1 Corintios 15. Quiero leerle otro. Ajá, y leemos. Ajá, Romanos, este fue el que le leí. Romanos 6, 3 al 6. Este es el que estábamos leyendo. Bien, en el libro de Apocalipsis se nos enseña, en el 5, habla de 7 trompetas. 7 trompetas que muchos dicen que las han escuchado, que hacen
7 trompetas que sonarán, pero no literalmente así, sino, por ejemplo, ¿qué tal estas pestes? Estas grandes enfermedades. ¿Qué es lo que anuncian? La venida del Señor. Anuncian no solo la venida del Señor, sino el fin de todo esto. Un día todo esto va a terminar. Mire, la NASA y muchos otros investigadores han dicho que un meteorito va a venir a pegar a la Tierra. Y en la Biblia encontramos profecías que vendrá un gran temblor a la Tierra que se va a quebrar en 3 pedazos la Tierra. Y dice que una cuarta parte le quedará pegando el sol, así como que la Tierra en lo que se quiebra, se desnivela del eje de la Tierra. ¿Y qué va a pasar? Que la Tierra no va a poder girar como giraba. Entonces el sol le va a pegar a una cuarta parte. Y ahí en el libro de Apocalipsis, en el 6, habla de que una cuarta parte va a ser castigada. ¿Por qué? Porque las otras terceras partes de la Tierra ya no va a haber habitantes, porque va a haber una gran oscuridad, donde habla de que la luna se convertirá en sangre y las tinieblas cubrirán la tercera parte de la Tierra. Entonces, ¿de qué habla la Tierra? ¿De qué habla la Biblia? Perdón. Habla de pestes, de hambres, destrucciones, maremotos, terremotos. Mire, todos los experimentos del hombre han dado un efecto secundario donde definitivamente, como la caída de una persona, cuando viejo ese dolor le sale. Entonces, ¿qué está pasando? Que todos los experimentos del hombre han hecho eco y hay grietas. Ahora hay grietas en la tierra. ¿Por qué no lo habían antes? El mismo hombre ha venido destruyendo, y lo que no se han puesto a pensar que sus experimentos de ellos han hecho efectos secundarios. Y ahora la tierra definitivamente va a colapsar. De un modo u otro la tierra va a llegar a su fin. Entonces, para ello, Dios no solo nos dio la vida, sino que también nos ha dado el perdón y promesas de que con Él podemos escapar de la ira venidera. Pero ¿cuál ira? ¿Por qué? ¿Cuál es tanto el enojo? ¿Qué es lo que hay que pagar? ¿Cuál fue lo tan grave? La desobediencia. El hombre desobedeció y definitivamente Dios va a castigar el pecado. Lo tiene que corregir, lo tiene que castigar. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué le dirán a aquellos justos? Empezando desde Abel, terminando con el Señor Jesucristo. Sangre justas derramadas en la tierra. ¿Y qué? ¿No va a ser justicia a Dios? Definitivamente entonces no sería un buen Dios. Dios tiene que dar la paga al bueno y al malo el castigo. ¿Y cómo? Pues aquí depende cómo nosotros nos conduzcamos por la vida y qué realmente nosotros queramos. ¿Verdad? Porque es posible que muchos tengamos vida en Cristo y otros castigo en el infierno. Y claro, a esto es como una trompeta, un anuncio, ¿verdad?, de que juicios ha determinado Dios para la tierra. Pero podemos escapar de ellos, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y lo veré, dijo él, levantarse sobre el polvo de la tierra. Entonces esa es nuestra esperanza. Mire, esto definitivamente uno toma sus propias decisiones, porque una pequeña anécdota, ¿va? Dice que en el mar había un pez cristiano y un pez mundano, y dice que alguien tiró la carnada y corre el pez mundano detrás de ella, y le dice: corre detrás del pez mundano. Corrió el pez cristiano. Le dijo: no, es una carnada. ¡Ay, ustedes todavía siguen diciendo! Le dijo.
mira, te van a pescar y te van a echar a la cacerola más honda. O vas a terminar frito en un perol. Y corrió y agarró la pescada, agarró la carnada. ¿Y qué pasó? Así le va a pasar a muchas personas. Van a terminar en los peroles más hondos o fritos en el infierno. Entonces, las trompetas no vayamos a pensar que va a sonar. No. Y los juicios venideros no serán para la iglesia, no serán para el pueblo de Dios, sino serán para los que se queden después del rato. Para ellos será el castigo. Entonces, con esto yo no quiero decir, mire, no se preocupe que mientras la iglesia no haya arrebatado, usted puede estar tranquilo en la tierra. Después de que la iglesia sea arrebatado definitivamente, entonces sí se va a desatar. Pestes, hambres, ese terremoto a la tierra que se va a que bajar primero Dios para esto, entonces ya la iglesia haya sido arrebatada. Porque el Señor dijo de que si no se acortaran los días para la iglesia, nadie se iba a salvar. Así que para nosotros la esperanza es, ya que nuestro Redentor vive, y aún aquellos que ya murieron, o tal vez que nosotros llegamos a morir, nuestra esperanza es que seremos arrebatados, o si llegamos a morir antes del arrebatamiento, vamos a resucitar como nos enseñó el libro de Corintios. Definitivamente, no es algo que se puede creer a simple vista o a simple oír. Necesitamos del Espíritu Santo que nos dé de esa fe. Porque la fe, aún la fe es un don de Dios. Y pidámosle a Dios que incremente nuestra fe, que nos ayude, porque definitivamente el Redentor de la tierra vive. Pero falta que ver que nosotros querramos que el Redentor nos ayude. Termino con esto, va a ser como el caminar de nuestra vida. Uno crece y uno sueña, ¿verdad?, con ser quizá maestro o doctor en la vida, ser alguien en la vida. Algo otro pues nos toca como a este verdurero que dice que iba a vender verduras, frutas y verduras. Todas las mañanas iba a vender frutas y verduras. Y iba en su carro. Y en la mera esquinita iba el niño a comprarle. Y dice que el que llega a la esquina y el niño que corta enfrente, y en lo que él frenó, en lo que le hizo aquí el carro, frenó y le hizo el carro, ahí le pegó y fue suficiente para que el niño muriera. Y muere el niño, pues. Entonces llegó toda la gente y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No, dice que el niño salió de aquí, pero ¡tan! Allí pues, ¡pa! Y le pegó. Y le dijeron, mire, no se preocupe, tranquilo, le dijeron, ya, lo vamos a ayudar. Pero como había un muerto, había que llamar a la policía. Llegó la policía y le dijeron, ¿cómo fue? No, hombre, este señor nosotros lo conocemos, dijo todo el pueblo. Este hombre viene a vender verduras aquí por años, es un buen hombre. Y dijeron, pues, mire, pues la policía también le quería ayudar, pero mire, que hay una evidencia del muerto. Y no podían llevar solo el carro, ¿verdad?, porque era también la evidencia del delito, y el muerto fue allí. No, pues le dijeron, lo vamos a tener que llevar, miren. Pues lo llevaron hasta sin esposa al hombre. Y antes de llevarlo a la patrulla, salió uno y le dijo, yo vi todo. Déjame abogar por ti, le dijo. Ah, no, yo me voy a buscar un buen abogado, le dijo. Bueno, para el día de la corte, antes de entrar, porque al hombre lo dejaron libre, con condiciones, le dijeron, se presenta el día de la corte. Está bien, digo, él iba para adentro de la corte y cuando iba a entrar al edificio, salió el mismo hombre y le dijo, yo vi todo, déjame abogar por ti. Igual ya tengo abogado. Cuando llegó a la corte, dijeron, póngase de pie, que va a entrar el señor juez. Y cuando entró el señor juez, era aquel que le decía, déjame abogar por ti. Entonces, de esta manera, hoy,
Jesucristo está como nuestro abogado. Mañana, como juez. Acusador. Mañana estará como juez y el diablo como acusador. El diablo estará como acusador porque cuando Moisés no le dio la gloria a Dios, no honró a Dios delante del pueblo, cuando murió, peleaba con el arcángel Miguel, pidiendo el cuerpo de Miguel, de Moisés, porque Moisés, eso era un pecado para Moisés, no haberle dado la gloria a Dios, no haber honrado a Dios. Y como le dijo que golpeara la piedra una vez, que le hablara, no le dijo que la golpeara, que le hablara y la golpeó. Y antes de eso también ya la había golpeado. Sí, entonces aquí lo que pasó fue que cuando, eso lo dice en Judas 1:9, que el diablo pedía su cuerpo por el pecado. Entonces de esa manera, ¿verdad? Por el pecado, entonces la fuerza que se opone a la vida es que el pecado, la maldad o el mismo diablo. Así que digamos nosotros, ya que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, digamos, yo sé que mi Redentor vive y un día me levantaré sobre el polvo para servirle a Él, para adorarle a Él. Voy a contarle algo más y con esto voy a terminar. Yo me acuerdo que me llamaron por mi nombre en un sueño y me dijeron, este es tu lugar, me dijeron. Y yo miraba que era una ciudad cercada, bien bonita, pero mi puesto, mi lugar que me habían dado, me dijeron, esta es tu casa, me dijeron, este es tu lugar, me dijeron, es tu casa, pero no tenía techo. Y habían unas ramas que salían y como que yo las tenía que cortar, porque estaba adornadita, yo la miraba de una planta que decoraba el lugar, pero habían unas ramas que yo tenía que, como quien dice, labrarla y ponerla de alguna manera bonita. No tenía techo. Y el Señor dijo, voy pues a preparar el lugar, y si os preparar el lugar, porque también dijo, muchas moradas hay, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, si en la santa ciudad, la gran Jerusalén, hay muchas moradas, y por ver nosotros aceptado a Jesucristo aquí, y ver buscado vivir nuestra vida en obediencia a los mandamientos de Dios, tenemos un lugar allá, o tendremos un lugar allá con Dios. Entonces quiere decir que ¿qué es lo que hacemos aquí cuando trabajamos para Dios, cuando servimos a Dios? Estamos preparando quizás no solo nuestras vidas, sino nosotros mismos aquel lugar con nuestras buenas obras, ¿verdad? Ya que el Señor dijo, y si os preparáis el lugar, vendré y os tomaré conmigo. Pero entonces, aquellos que no han trabajado para Dios o para ellos mismos, sirviéndole a Dios, pues ¿qué lugar podrán tener? ¿Verdad? Así que vamos a orar confiando de que Dios será el que nos ayude para seguir adelante en este camino. Gracias, Padre, nuestro Señor Jesucristo, por tu amor y tu misericordia. Hemos creído, Señor, que es usted el que nos ha dado la vida y también nos dio el perdón en nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que incrementes la fe en nosotros y que nos permitas vivir en el amor dentro del mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido para honra y gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, damos gracias a Dios por todo, ya que hicimos en que sea